Sí, estaba diciendo que nos presentamos, después damos paso a las presentaciones de los proyectos. Cada proyecto tendrá después un espacio si queremos hacer alguna pregunta desde el jurado, y ya después tenemos un momento entre el jurado para valorar las propuestas sin los participantes. ¿Vale? Perfecto. Bueno, parece que estamos teniendo problemas técnicos para que los residentes entren, así que bueno, vamos a dar 5 minutitos. Si no... Bueno, bienvenidos a todos. Ahora, de hecho, está grabando el Zoom, así que también quería invitarles si os podéis mutear todos, porque como estamos en la misma habitación, los que estamos presenciales, si no se va a escuchar muy mal, repetido. Así que bueno, como ha dicho Alejandro, ahora nos vamos a presentar todos, hacemos una ronda rápida de presentaciones, como ya hemos hecho varias veces, y luego pues presentamos los proyectos individualmente por cada equipo y empezamos. Bueno, puedo empezar yo mismo. Yo soy Marc Gálvez, desarrollador de videojuegos, y estoy en Espronceda como Gallery Manager como Technical Manager, y tengo un background un background técnico. Así que bueno, voy a dar la palabra al siguiente. No sé si Alejandro, ¿te quieres presentar tú mismo? Hola a todos, soy Alejandro Martín, que bueno, tengo varias funciones aquí en Espronceda. Una de ellas es la dirección de las dos plataformas que tenemos, Arte, Ciencia y Tecnología. La primera fue Inmensiva, que empezamos hace 4 años, que hacemos un festival incluido una residencia internacional. Y la segunda es Nubia, que empezamos el año pasado, y que una parte del proyecto es esta residencia NUBIA LAB. Vale, pues ya seguimos con Essen, por ejemplo. Gracias. Hola a todos, soy Essen, investigadora de realidad virtual y psicología clínica y ex participante de residencia artística de Espronceda, que se llama Inmensiva. Y esto, aquí estamos. Estoy muy curiosa, aquí están los proyectos. Y creo que yo voy pasando a Alex. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosos los equipos o no? Un poquito. Eso espero, ¿no? Nada, yo soy Alex, técnico de innovación y bueno,
Ya os conocemos, así que no os voy a dar el rollo. A ver lo que presentáis, a ver las mejoras de la semana pasada. Y mucha suerte. ¿Qué? Venga, Nico, el siguiente. Ahí va. Hola, bueno, yo soy Nico, soy, bueno, audiovisual, editor, montajista, motion graphics, qué sé yo. Tengo un poco de carrera artística y dentro de esa carrera artística investigo un poco en tecnología y hace un tiempo que estoy un poco también investigando un poco de metaverso, NFTs y esas cosas. Así que nada, aquí estamos. Soy parte del grupo Sensaciones, que acá le dejo la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen, soy estudiante, estudié animación, he hecho un poquito de todo tipo de animación y ahora estoy estudiando artes digitales aquí en Barcelona. Estoy en segundo curso, el primer año es más tipo Bellas Artes y ahora estoy empezando a aprender a modelar, a animar de algunas cosas que no sabía y aprender a hacer instalaciones y todo esto. Y bueno, le paso el turno a Raquel, que también es de ese tipo de sensaciones. Hola, soy Raquel Olivero, yo vengo de la ENTI, que es una universidad de videojuegos y sé sobre todo de artista, de 3D, animación, rigging y todo lo que tenga que ver en la desenvolupación de un videojuego. Ya está. Le pasamos el turno a Shaf. Hola. Creo que es porque estoy muy cerca. Tal vez ahora. Sí. Hola. Soy Shav. Soy diseñador de exhibiciones inmersivas y diseñador de otras cosas también. Y ahora estoy desarrollando como proyectos culturales aquí en Barcelona. Y bueno, creo que es esto. Voy a dar a Marc. Soy gestor cultural también. Creo que tiene que decir. ¿Sí? Ah, entonces, Marc, preséntate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marc y estoy estudiando en la Universidad de ENTI. Estoy aprendiendo cosas como modelaje y animación. También estoy ahora en el metaverso. Me gusta investigar cosas y voy tirando por ello. María, no sé. Hola. Ay, Carla. Hola. Bueno, mientras tanto, puede presentarse quizá Kat. Kat, please, could you present yourself? Hola a todos, soy Kathleen, soy una sexóloga y psicóloga y trabajo en realidad virtual desde 5 años. Investigo sobre la empatía, el amor y las nuevas tecnologías y participar con un proyecto por NUBIA LAB. Perdón, mi español es no perfecto. Thank you. Justo acabo de sumarse Carla con nosotros. Si puedes presentarte, Carla. Soy Carla Kraft, soy artista multidisciplinar y bueno, trabajo entre performance y instalaciones que son inmersivas y multimediales y trabajan, bueno, mezclan el mundo muy analógico con lo digital y tecnológico. Súper. No sé si María, tú al final te has podido presentar. No, hola, soy María, soy arquitecta y llevo ya unos años sobre todo con el mundo de renders y de espacios en 3D y lo que más me gusta hacer ahora la verdad es que es crear espacios virtuales, espacios digitales
y en eso estamos. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a las presentaciones de los proyectos. Así que no sé qué proyecto quiere empezar, vosotros mismos, o pues empezamos vosotros mismos si queréis. Si hacemos al revés. Segundo. ¿Se ve en pantalla? Sí, bueno, ahora tengo que encontrar. Sí, está bien. Ahí va. Y acá compartir. No, compartir, presentar. Bien. Bueno, nosotros somos el grupo Sensaciones, ya después explicaremos un poco por qué, pero bueno, nuestra búsqueda en cuanto a la beca comenzó con investigar un poco, o al menos hablar entre nosotros y debatir un poco qué es el metaverso o a dónde va. Es que no sé si se duplica el audio por ahí, Chaf, y... Y bueno, nada, nos encontramos con que no es un tema nuevo para nada, tampoco lo es la realidad virtual. Como sucede en general muchas cosas de la ciencia ficción, un montón de libros que se han escrito, las cosas empiezan a suceder en la realidad en esta época, cosa que calculo que a todos los que estamos acá nos emociona un montón. Y bueno, puntualmente el metaverso, avatar, el concepto de NFT, bueno, todo lo que hoy en día está haciendo bastante boom, ya está escrito y tanto quizás en un mundo un poco más virtual, más apocalíptico, pero no es nada nuevo y bueno, es el trasfondo de nuestra obra, es un poco arrancar por ahí. Ahí va, a ver, perdón. Lo que entendemos por metaverso hoy en día, más allá de lo que, digamos, Internet te puede dar, que es quizás mundos virtuales, como puede ser Decentraland o Sandbox o PRChat. En realidad, en metaverso lo que entendemos es algo que va a unificar todo, ¿no? Como va a unificar ese mundo virtual con el mundo real, o sea, perdón. Con la tecnología, el avance tecnológico para que permita que el metaverso exista es inevitable, o sea, la realidad real, la realidad aumentada, la realidad virtual, los sensores, la inteligencia artificial, bueno, todo esto conjugado con la conectividad, la descentralización, o sea, hay un montón de factores que hacen que hoy día todavía el metaverso sea algo para experimentar, que es lo que estamos un poco haciendo ahora. Y bueno, sabemos que va a haber un montón de problemas, digamos, o que tenemos que resolver y pensar en eso. Nosotros medio que lo encaramos, obviamente, desde el lado artístico, pero bueno, básicamente creemos que el metaverso es una nueva forma de transmitir la información, es una nueva herramienta para los artistas, para los creadores, poder volver también al anonimato, poder volver a tener derechos sobre nuestras obras.
poder tener nuestros datos y nuestra privacidad de nuevo bajo control, digamos. Y obviamente, bueno, yo personalmente, y creo que todos pensamos más o menos lo mismo, es que el gran desafío para que exista un metaverso, un mundo virtual, es que sea algo accesible para todos, no solo para gente que pueda tener unas gafas de 500 euros o un portátil, un ordenador de 1.500 euros, o que esté en Europa o en Estados Unidos. O sea, tiene que ser algo a gran escala y bueno, nada. Redondeando un poco, nosotros presentamos Despierta, que es una instalación que lo que pretende hacer es empezar a despertar los sentidos y en algún punto elaborar una mecánica bastante lúdica en donde uno se empiece a ser amigo de la realidad virtual, ¿no? A ver. Bueno, acá un poco lo explica mejor que lo acabo de hacer. ¿Se fue? Es que viene con delay. Perdón, ¿eh? Bueno, acá. Ok, estos somos nosotros, que ya nos presentamos hoy. No. Bueno, ahí estamos. Nada, decía que como encarándolo de una manera un poco lúdica, presentamos una instalación que lo tomamos como soluciones experimentales a problemáticas cotidianas aún no experimentadas. Como que cada espacio busca estimular los sentidos mediante el uso de la VR y del metaverso, que es un poco la premisa de la clínica, para empezar a ver cuáles son los retos que el ser humano empieza a tener viviendo más virtual que real. O sea, ya estamos súper acostumbrados al mundo virtual, pero bueno, también hay un montón de cuestiones que van a surgir que está bueno investigar. Así que ahora vemos, ¿querés contar un poco de la instalación? Sí, bueno, aquí vemos una propuesta de cómo quedaría en físico la instalación. Se tratarían de 5 espacios de forma circular de 3 metros de diámetro cada una, tal como vemos en la imagen, donde habría equipadas las gafas Oculus o algún tipo de sistema similar, donde se podría experimentar pues, distintas experiencias de las cuales hablaremos más tarde. Además, podríamos añadir realidad aumentada, ¿no? Comentamos. Sí, como que la obra visualmente tiene una impronta bastante minimalista, como que pasa en la virtualidad, digamos, al menos en esta instancia, ¿no? En donde es un boceto, pero sí tenemos como ganas de que todo lo que sea señalética o información se pueda ver por realidad aumentada, para no invadir el espacio de obra. Bueno, ahora hemos visto aquí un tráiler de un poco los espacios que se van a experimentar, un imaginario del tipo de espacios que podrían ser. Y entonces ahora de aquí vamos a explicar, por ejemplo,
lo que sería la primera experiencia, que es la antesala, lo llamamos la guía, que es quien nos va a guiar, nunca mejor dicho, en un poco la educación de utilizar las gafas. Este aún no hace el play, se ve luego, lo ponemos luego al final. Bueno, esto te orientaría, y entonces las siguientes experiencias a las que iríamos lo llamamos la Mirror Room, el Wake Up Sense, Phantom Touch, A Safe Place and You'll Never Be Alone. Y cada una de estas está pensada, por ejemplo, la Mirror Room es un poco verte a ti mismo como un avatar, verte reflejado un poco con la libertad que hay en ese entorno, que este es el imaginario del tipo de espacio que podría ser. Este perrito representa un poco el avatar que se ha utilizado ahora, pero está todo en desarrollo, que eso es importante, que sobre todo esta instalación será una experiencia y también está siendo una experiencia todo ahora. O sea, el desarrollo en sí ya es bastante experiencia. Otra de las experiencias sería el Wake Up Sense, ¿no? El sentir la materia, que esta sí que nos imaginamos como el poder sentir, por ejemplo, elementos de la naturaleza o la dimensión de los espacios, ser consciente de lo que tenemos en el entorno, utilizando recursos visuales o sonoros. Este es otro imaginario de cómo podría ser este espacio. Luego os enseñaremos cómo lo hemos representado para poderlo visualizar ya aplicándolo con el Unreal, bueno, y con todos los efectos, como por ejemplo que tú muevas la mano, te pienses que toques este agua y que entonces ahí empezar a sentir cosas. Luego estaría la experiencia de Phantom Touch, que como dice este texto, ¿no? Que al final tienes una persona que te va a guiar para empezar a sentir cosas, ¿no? A través de las gafas con un avatar y entonces, como dice este texto, ¿no? Como que en un espacio como idóneo para poder sentir cosas, y esta es la representación un poco de ese espacio donde te podrías encontrar. Y aquí te tendrías que ver con ese avatar, que luego también os enseñaremos una idea de lo que podría ser. ¿Esto sí queréis seguir o queréis? Tú. Sí. No sé si has visto la representación. Sí. Bueno, nada, esta es una instalación también, o sea, dentro de una de las problemáticas o de cuestiones que pensamos es que nada, el mundo digital y el mundo virtual deben estar conectados y por un lado uno cuando entra en la realidad virtual se anula del mundo, ¿no? Entonces pensamos, por un lado la primera aproximación puede ser simplemente un botón de alarma en donde cuando hay una intrusión en el mundo real uno puede ser alertado en el mundo virtual, como un simple experimento. Otro podría ser que se pueda poner un botón dentro en el timbre de tu casa cuando alguien está afuera, de que viene un paquete de Amazon o que viene el correo o lo que sea, ¿no? Pero jugar un poco con poder vincular los mundos reales y virtuales es una búsqueda que nos parece muy interesante. Bueno, esto también se puede diseñar con Unity, con Arduino, o sea, todas las experiencias están pensadas para que si hay avance, poder implementar tecnología y experimentar con eso en cada una de las experiencias. No sé qué más decir de esto. Bueno, kit de seguridad. Después tenemos una cuarta sala que la llamamos Como Nunca Estarás Solo, en donde quizás estar siempre conectado y estar todo el tiempo online viendo gente o viendo personas reales puede ser un poco abrumador también. Yo creo que el metaverso va a tener un espacio privado, digamos,
pero dentro de ese espacio privado pensamos que se pueden incluir mascotas, se pueden incluir inteligencia artificial para tener charlas, jugar al ajedrez o lo que sea, ¿no? Entonces, pensamos un espacio que pueda ser customizable en donde te aparezcan compañías virtuales. O sea, si lo pensamos así, o sea, vuelvo a repetir que es un poco lúdica la propuesta siempre, pero profundizando un poco, o sea, terapéuticamente podría ser muy potente, quizás en un futuro, si una persona se siente sola, poder tener a alguien que la acompañe, y si esa persona es una inteligencia artificial, porque no hay nadie conectado o porque no hay internet, también es algo, no sé, algo que podría estar bueno. Después, perdón, sí, es que va medio... Ok, acá está, este es un prototipo, de nuevo con el perrito este inflable, pero bueno. Sí, de la compañía digital, podríamos, en realidad, bueno, seguimos. Ahora explicaré el prototipo, que es la idea básica que hemos pensado para hacer como la visualización en 3D. Como os he dicho antes, sería el principio, que parecería la guía, que pondré un vídeo. Oh, hola, me has pillado jugando con las VR. Soy Miyuri, tu asistente personal. Te voy a enseñar cómo funciona un mando de Oculus. Como puedes ver, tiene diferentes botones. Los gatillos, los de atrás, que son para agarrar cosas. Prueba de agarrar algo en la habitación. Y aquí pues el jugador intentaría interactuar con los objetos que hay en la sala. Muy bien. Ahora te voy a explicar los diferentes botones. Como puedes ver, hay dos joysticks, uno izquierdo y uno derecho. En el izquierdo es para mover tu cabeza, tal que así. Y el derecho es para moverte en el espacio, tal que así. A no ser que prefieras andar, que también puedes. Después están los otros botones, el B y el A. Pero para esta canción no necesitas utilizar estos botones. Así que, una vez estés listo, presiona el botón. Y nos vemos en la siguiente experiencia. Adiós. Aquí se vería el prototipo donde está la guía que nos enseñaría. Y aquí sería una vista de lo que tenemos ahora mismo para mostrar con las VR. Esta sería la sala donde el propio jugador se podría ver reflejado y pues experimentar como con el yo virtual. Se acercaría a las paredes y se vería reflejado. Seguidamente este sería el mapa de la cascada, donde podría experimentar con las sensaciones de la materia, pasando la mano y viendo como si los líquidos pasaran, y la sensación esta de bienestar, de estar en un sitio pacífico y relajante. Bueno, en cuanto a los avatares, tanto el del guía como el del propio personaje, como queremos relacionar la realidad con este metaverso, tratamos de hacer cuerpos distintos a los que vemos normalmente, de prototipos de cuerpos pues muy estereotipados, ¿no? Este sería el avatar, como veis no tiene cara y estaría como iluminado, tendría un tipo de aura. Y en cuanto al avatar de la persona, o sea, la propia skin, sería algún tipo de robot sin género que puede ponerse cualquiera y que cualquier persona puede sentirse a gusto con ese cuerpo. Y bueno, aquí tenemos unos prototipos de animación de este guía, ¿no? Esto es un vídeo para explicar el mapa de Phantom, que consiste en, con la ayuda de tu guía y el jugador, como aumentar la sensación de Phantom para que el otro jugador entienda qué es. Y aquí hay un vídeo explicatorio de cómo se haría. Reacciones que tendrá un usuario al provocarle Phantom. Podéis ver
el usuario nuevo tiene la reacción de tirar para atrás. Las primeras veces. El estímulo más fuerte se encuentra en la cabeza, ya que es el foco de todos nuestros sentidos. En segundo lugar, brazos y manos, gracias a que están repletos de terminaciones nerviosas. Provocamos phantom en brazos y manos, que consiste en hacer sentir contacto en los mismos. Provocamos phantom en la cara, acariciando zonas específicas como el entrecejo, frente o mejillas, donde el usuario verá manos pasar por su cara, dándole una sensación de contacto físico. Gestos como los abrazos también pueden despertar estas sensaciones en los usuarios. Y aquí estaría el vídeo. Bueno, finalmente la ficha técnica aquí tenemos. Sería, el título como habéis visto es Despierta, this is real or not. La duración sería de unos 15 minutos aproximados. En cuanto al target, creemos que es a partir de la edad en las que se recomienda usar las gafas, así que 13 años. En cuanto al presupuesto, deberíamos de ver, pero supongo que depende de la instalación, de las luces y todo el soporte que necesitemos. Sí, no llegamos a costearlo, pero bueno, estaría pendiente. Y en cuanto al software, yo por ejemplo he utilizado ZBrush y Blender para modelar y rigar los personajes. Y utilizado un Unreal para desenvolver y el 3D Max para hacer el propio prototipo. Y lo de VRChat y todo, Sí, o sea, y la todo está aplicación hecho por nosotros, que no son sí. trozos cogidos de Claro, todo el material está todas las generado. imágenes, todo el vídeo, todo. Obviamente que, bueno, como por ejemplo Phantom Sense es una instalación que requiere ya que haya multiusuario y un montón de cuestiones, nos fue más fácil ejemplificarlo con VRChat, pero la idea es no utilizar, digamos, mundos ya creados, sino crear los nuestros, ¿no? O sea, ya sea con Unreal o con Unity, que nos permite conectarlos a hardwares como Arduino, Raspberry. La idea es crear un poco desde cero las experiencias y ya tenemos algunas muestras. Después, bueno, en cuanto a la instalación que se va a poder ver hoy o la que se hará en el futuro, si es el caso, se utiliza Resolume, que es un software para mapping y control de luces. Se utilizan luces de Pixel LED, DMX, Ableton para poder conectar, programar esas luces para generar una interacción con el usuario, con sensores y bueno, un poco la propuesta es esa, ¿no? Empezar a unir la tecnología exterior e interior dentro y fuera de la realidad virtual, digamos. Y bueno, y para las experiencias un poco más como de despertar los sentidos, pensamos en utilizar quizás ventiladores, rociadores de líquido, calefactores, como jugar un poco con eso, ¿no? Mediante sensores, obviamente, y una sincronización entre la narrativa en la realidad virtual, que la realidad real te haga una realidad aumentada medio automático, digamos. Pero bueno, más o menos ese sería como el workflow que estamos manejando. Y ya. Más o menos. Muy bien. Muchas gracias. No sé si tenemos preguntas desde el
el jurado que está... Si no, quizás podemos ver la otra presentación y hacemos las preguntas al final. ¿Cómo dejo de ¿Qué compartir? pensáis? Vale, por mí. So I will put ours then, yeah? Okay. How can I? At the green button to share. Yeah, sí. Okay. Do you hear me well there? Like Yeah. how is my... Okay. ¿Se puede ver Sí, la se ve bien. presentación? ¿Ya? ¿Por qué está aquí? Bueno, esto es el... Bueno, para la... Tú sabes que es aquí. Sí. We can start? Yeah. Hello, everyone. So we are Inside Out. Inside Out is an immersive solo exhibition based on Carla Kracht's series called Divine Cyborgs. And during this immersive experience, we invite visitors to excavate her artistic universe, and you get to know why excavating, what we mean with excavating very, very soon. So this is us. Basically, how we met here during the residency, and I proposed this immersive exhibition platform that I have, this methodology that I have created for my this immersive design studio, exhibition design studio, Le Fric, which mix interactive technologies with immersive technologies, the artistic universe of an artist and storytelling. So there's this mix in this exhibition that I propose. And Marc was interested in the creation of characters, and also the creation of storytellings and narratives for immersive experiences. And then we had Carla, that she wanted to explore immersive technologies to create an exhibition for one of her most ambitious projects, which is Divine Cyborg. And she really wanted to mix the real world with extended realities. So basically, me and Marc, we had this common interest in storytelling. And then we had Carla with her universe of Divine Cyborg. And we thought that we could make a very good team together. So we could create this immersive exhibition for this work that she has. So we could combine all our interests in this residency. So basically, I am the creative director, but also I've been investigating the technologies together with Marc, but also have designed the whole experience of the exhibition. But this is, we are always collaborating between us, and especially with Carla, because she is the creator of this universe. So this was a very participatory and co-creative process from our side. And then we have Marc also doing the investigation, but also helping us with the AR experiences and the modeling, the 3D modeling and photogrammetry of the characters of Carla. Anyways, we get to there. Para conocer un poco más a la artista Carla Sars, podemos ver un recuadro que muestra las preguntas que le hemos dado a lo largo del proceso y hemos obtenido estos resultados que podéis ver aquí. O sea, la Carla Kracht es una artista que se dedica a la producción y multimedia
para crear mundos, historias y personajes. Tiene buen conocimiento de símbolos y culturas, viaja a muchos sitios y su verdadera pasión es el futuro. Y hizo muchos proyectos, pero uno que es el más ambicioso. Su trabajo se llama Divine Cyborgs, que es el proyecto que estamos realizando en este proyecto en Espronceda. Sí. Carla. Ahora me toca a mí. Pues Divine Cyborg realmente sí es un trabajo de varios capítulos y el más ambicioso realmente es el performance y voy a entrar en esta parte. Allí tenemos como un museo del futuro donde el ser humano ya no existe y hay como una cantidad de hallazgos arqueológicos de un futuro distópico. Y a través de estos hallazgos, de estos artefactos y robots muertos, se explica un poco desde el punto de vista de un ser del futuro lo que puede haber sido la humanidad. Así, hay como personajes mitológicos, artefactos electrónicos, en forma de e-ceramics, que lo llamo así, que son estos bichos que veis allí, que son una mezcla entre cerámica y como circuitos electrónicos para hacerlos brillar o mover o lo que me da la gana. Y pues es todo esto en conjunto con videoproyecciones, una cámara en directo, sonido inmersivo, son los componentes bases para crear una performance. En este caso, Divine Cyborg número 17. Y eso es la base de esos elementos hemos usado para desarrollar este proyecto. Ahora ya puedes seguir, si quieres. Si quieres añadir algo. So after we understand all this, like all this universe, we started to create a storyline for the exhibition, because as I mentioned before, we mixed technology and storytelling to create the exhibition experience. So in this case, the visitor that goes to visit Inside Out Divine Cyborgs is an e-excavator of the future. They're still human, but they are the last humans on Earth. And what they are trying to accomplish during the excavation, they're actually got in contact with these cyborgs of the future, and they want to understand if those cyborgs of the future have rituals or have something that they could use to revive humanity, because humanity is gone, so they are the last humans on Earth, and they will be using their own phones, headphones, and VR goggles as their equipment during this excavation. So all of them are kind of tools that they will have to use to navigate this exhibition, and which is an excavation, and understand more about this universe, so they can try to figure out how they could revive humanity. So basically here we are mixing storytelling, because there will be always a narrator guiding the visitors. We're also mixing reality, so we have augmented reality, we have virtual reality, and of course the real, the real world. We also are doing some kind of gamification, because here in this type of exhibition, the visitor is not passive. They have a mission and they can interact with stuff during the whole exhibition experience. So they actually have a mission that they have to accomplish, and they can change the story because of that as well. So there's also some tone of gamification in here. And of course, we're also stimulating their senses visually with sounds, and we could even go for as further as sense if we want. So here is a snapshot of our maqueta that we have built for you. I will navigate us through the exhibition and how it would look like in Espronceda space.
Of course, here, this is the map that you're seeing is the map that Carla created for her artworks. So we can basically, if we do it in here, we would have to reorganize a little bit the space. But I just wanted to explain, the first thing is that this map could be done with the projections from the top on the floor. And I think this could have a very interesting effect. So we could have this neon effect, because remembering, just a reminder that we are in the excavation of the future. So it should look more futuristic. Or we could also use LED lights to demarc the spaces of this exhibition. So yeah, I will take us to the room right now. Oh. Some panoramic view of it. Okay, and I will put down this a little bit, this sound, which is very annoying. Okay. So back to the exhibition. Here, I think it's worth mentioning that throughout the experience is made for 8 people at the same time. So we will have some control of access of people. So there will be groups of 8. And every 5 minutes, we can have a new group coming inside the exhibition. So Mark, you can start. Mark will be the guide for now. Nos llevamos una gran sorpresa cuando hemos recibido su mensaje. Bienvenidos a la excavación. Es un honor presentar hoy que la humanidad se ha extinguido, pero os damos la bienvenida a este universo. Empezamos, pues allá vamos, que nos adentramos en la zona de excavación, pero tened cuidado por donde pisáis. Here. So here we have the first room, which is the King's Room. The King's Room have 3 magical objects. They're all real, they're all physical objects. And if we create this exhibition, they will be there in the space. Of course, here they're digital, so you can see how they look like. But the idea is that people will scan those objects, the real objects, the physical objects, and once they do that, they will actually have the opportunity to meet their owner, which is one of the kings of Divine Cyborg. So this is one of the kings that you're seeing here, and he's the owner of the Quantic Talisman. But we do have some welcome introduction for you. King's Room. We're really together. These 3 personalities are thought to be cyborg shamans with something like a king's face. Their mystical tools were apparently used for different cleansing and healing rituals. They would also perform rituals of passage. Okay, so this is just like a welcome audio kind of test that we could have once the visitor gets to this room. But as we said, they will be scanning the objects, and we actually have them here in the air already. I hope you can see from here. Mark, we will scan for us now, so we can see the... You have to show the screen for them. No, we're not seeing the camera. You don't see the camera? We are seeing the screen. Just the screen. Oh, okay, so then you can see. Maybe you can stop. Okay.
Thank you. I will just stop sharing so you can see us. Now you see? Okay. So Mark, what he's doing now is scanning the talisman of the king. So here, this is the shamanic healer. Do you see? Mm-hmm. So this is the shamanic healer. Here we have this background noise, but the idea is that a computer will be talking and explaining about this shamanic healer. Why was he a shamanic healer? How he used this talisman? And yeah, anyways, so people have more information. Remember, people are trying to get information to achieve their mission, which is to revive humanity. So they need to understand which types of objects they could use to do that. So yeah, they could do this with this one, but also with the other objects. So let's keep going now. For you can also test this later in the exhibition that we have. I'll share my screen again so we can move forward. Do you see? Yes. Cool. So then next room, we have the goddess shrine. So basically we have the two guardians by the door taking care of the goddess, because this is a very important place. Every room has their own soundtrack as well. And in this case, it's also augmented to reality, but this is a more interactive one regarding, just interaction of buttons. So basically they will have the, I'm just putting this a bit lower because I cannot focus. Okay, so in this, you can see that we have the hand here. So it's also augmented to reality. People will need to use their phones to scan the faces of the goddess so they can understand what each symbol that they have, because you see they have many symbols, different, each one of them has different symbols and they all mean something. This is all part of Carla's research. That's why she travels so much. She studies cultures and she put them in her artwork afterwards. So each symbol means something and people can click on the, this one, for example, is closed, the gafas de ver, for example. But if they clicked, they would see an explanation like that. And they can, of course, close again the interface. Nice. Moving on, we have the last exhibition room, which is the ritual. So in this case, I don't know if you hear me well, do you? Okay, in this case, people use VR goggles. So they are in the middle of a ritual surrounded by the cyborgs. So they are participating here in a ritual of passage. And they don't really know much what will happen after they participate in that. But that's the idea. We will have the VR goggles, and this will be like a whole, like 360 experience. Of course, here I cannot reproduce this, but they are supposed to every corner that they look at, there is a new cyborg dancing. I think it would be very cool if we make the person actually dance. So we can try to make some dance game in that, but we couldn't develop for the prototype. Because they should be participating on that as well. So you can see they have the VR goggles. Last room of the exhibition. This is actually people, this is the log cabin. So the idea is that after the whole experience, they will have to share what they have learned. And this is also a very good opportunity for us to get their emails and give, and also Carla. So we have like a newsletter. So there's also this strategy of giving them a regalo about the exhibition, but at the same time, taking some emails for us and generating leads. So the idea here is that people will have to create this video. Of course, we will have to send them the video to their email at some point. But I think the fun part is that this is also
filter. So they will see themselves as a cyborg. So basically, ironically, they were transformed in a cyborg after the ritual of passage. So basically now they're not humans anymore, even though they were trying to rescue humans. So that's how it could look like a little bit. So they are already, of course, this is a bit buggy, but the idea is that they would see themselves as cyborgs and record the video. And then they have this like funny memory of that experience. But here the invitation is like, okay, with all you learned, how would you save humanity? With which object? With whatever? And then what we really want to do as well is by the end of experience, we do have a shop. This is like takes us to the shop of Carla, but we could have a shop there because after all this emotional and in-depth relationship with her universe, we do believe that there's a higher chance for people to support this artist. Not only buying artworks or merchandise, but maybe even having a link to help her like through Patreon or other stuff. So we could help her in many ways with this exhibition as well. Because I think it's important mentioning that for us it's also very important to help emerging artists. That's also why we're doing this. It's not for the fun of doing this whole cool experiment of exhibition, but I think the ultimate goal is to help emerging artists have visibility, which they often don't have such like in-depth exhibition, even especially when they are still not that known by the masses. So in this way, we could try to nudge people to or follow her work somehow, or buy support her by through buying artworks or through buying merchandise, or even donating on Patreon. Yeah, so this is like the whole map of the exhibition and what we were envisioning for it. And yeah, so basically what I just said to you, like why we should do this exhibition. As I said, it's beyond just artistic experience. We actually want to help emerging artists to have a very authentic and in-depth exhibition of their work, so people can connect better with their work and give them this visibility, and at the same time diversifying the sources of income and support that they get. We also see like very good things for the visitors. They can experiment art in a different way and even relate themselves with artists in a very unique way and start to be part of this universe that they have created. But we also see that this is very interesting for Nubia, Espronceda, and other art lovers, which is basically supporting the career of this emerging artist, so we can have an art market that is a bit more fair with them, but also to support innovative ways of showcasing art. And why now? Basically, this is actually Casa Batlló experience. I've studied a lot, and they are investing so much in augmented reality, virtual reality. They actually inspire themselves so much in Disney, for example, because they create a very gamified experience throughout the exhibition of the house. And this is like on the rise, you know, like more and more museums are doing that. Also, we have new generations of art consumers that they care about things, and they want to consume universes and or brands or whatever that they really care about. So we see that we can connect. If we go in depth in those artistic universes, we can reach people better, because we will try to get these people that are interested in that type of universe. So for example, Carla's universe is more sci-fi, but also a lot of symbolism. So we could attract people that are very interested in that, and maybe this increase the chances of them to support the artist. But also people care about social causes and things like that. And we can see some social issues related to this project as well, because humanity is gone.
why is it gone? There's a lot of opportunity here to also, in this storyline, put this kind of stuff and educate people. Yeah, I think to finish, we just have a testimonial of Carla about how it was for her as an artist, because again, this is an artist first project. So yeah, I don't know if you want to share a little bit. Okay. If we are out of time, we yes, because this is the last thing also. Okay. Yeah. Do we have time? Okay. Yeah, quick. So, okay, I was interested in this project because on one hand, this whole cyborg universe, I'm already working on an exhibition version. So for on one hand, I was very interested in seeing different technologies I could probably use and apply some of my ideas of the museum inside this project. And generally, as an artist, I find it very important to open up to different technologies, to different ways of presenting my work. And then in this special case, it was also nice to reflect. I had to reflect about the whole process, about the whole story, about the whole project, to be sure to know what's the essential part of the project, so I can really share with Mark and Jaf all the details and to get to the essence of the work, which is quite delicate because it's very personal also. But yeah, it was fulfilling. And then, can you hear me? There's some strange feedback, no? No? Okay. So what else? Yeah, then it's also interesting for me to see how to translate different works, the work from a immersive performance into a We have to stop. I'm sorry. Okay. I have more to say. Anyway. Okay, thank you. Thank you. I think now if we have any question from the jury, if not, we have the meeting to deliver about the projects. Just don't maybe know. like, I don't have. Oh yeah, go ahead, Caitlin. congratulations. It was like you made such an improvement since the last time, all of you. It's beautiful what we can see and what you're presenting right now. So just thank you for the presentation, just to say this. Yeah, likewise. I don't have like maybe one little question can be out of curiosity. Like in the first group, Despierta, there's these little dogs, inflatable dogs that looks like the Jeff Koons balloon dogs. I was wondering if it's like that was the idea or not, or it's just like a maybe coincidence or resemblance. But like Caitlin said, I think things have improved so much, and there are two different takes on the metaverse in a way that one is looking in it in a more individual way, the way you experience it, how one individual goes through the process of transition between realities, whereas the second one, maybe it's more like a community-based thing. Well, people enter in groups, but there's this kind of idea that like metaverse is also shared experience, and it is all about integrating technologies into the reality that we have. So having this kind of solid community that also at the end there's a newsletter, there's continuity of the narrative, which also is like an important part of the metaverse, which I think was great. So thank you all. Thank you, Esen. If we don't have more questions, perhaps now we'll stay only the jury in the meeting to discuss about the project. If you don't mind. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you and congratulations for the huge effort. Okay, see you soon, I guess. Yeah. Bye. Okay, Alex is here.
Outside. Okay, thank you.